Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido llegar hasta este día. Gracias por los días venideros, Señor. Te pedimos que hoy nos llenes, nos edifiques, retira de nosotros cualquier pecado, cualquier cosa oculta que tengamos. Muéstranos, Señor. En lo particular, te agradecemos por todo lo que nos has limpiado. Para nosotros, que nos muestres el pecado no significa haber cometido un error. Significa que tú nos estás limpiando. Así como se limpia la vid de ramas, así nos limpias tú, Señor, cada día más, para poder reflejar el rostro de tu Hijo Jesucristo. Hoy venimos ante ti agradeciéndote por las personas que han salido de sus enfermedades, también para ponerte en tus manos a aquellos que siguen transitando por ese periodo de tiempo. Agradecemos por los testimonios que hemos recibido de ellos que saliendo de su enfermedad, clamaron a ti, se arrodillaron, Señor, y pidieron que no te apartaras de sus vidas. Agradecemos por esos testimonios. Agradecemos también por los testimonios de las personas que, aún cayendo en enfermedad, no se han dejado de sujetar y de estar bajo tus alas. También te pedimos por nuestros familiares, si en alguna de las casas de nosotros hay incredulidad, habla a nuestras vidas, Señor, límpianos de esa incredulidad y que sea el testimonio de los de fe que los lleven a los pies de Cristo, al arrepentimiento y al conocimiento de tu palabra de manera profunda. Esa es nuestra esperanza y por eso nos instruimos y nos ponemos a tus manos para que tu influencia siga siendo la luz que alumbra nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues llegamos a una transmisión más, donde estamos bien contentos de seguir adelante con con todos estos temas. Hoy estamos nutriéndonos, tenemos ya más participación del grupo y sin dar más preámbulo, vamos a pasar los micrófonos a la hermana Leti para su devocional. Adelante, hermana. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Mendoza y hoy vamos a hablar sobre el necio o entendido. Salmo 14 del 1 al 3. Este salmo fue escrito por David y hace un contraste entre la naturaleza pecaminosa corrupta del ser humano y la necedad de él, independizando o ignorando a Dios y su existencia. Y por otro lado, la iniciativa de Dios en la búsqueda de un hombre y la búsqueda de este hombre de Dios, transformándolo en entendido. En este transcurso de este devocional, quiero pedirles que reflexiones. ¿Eres necio o entendido? Necio es el que rechaza la voluntad de Dios y es lo opuesto a lo sensato. Alguien que escoge conscientemente la perversión moral como estilo de vida. Tal vez no niegue a Dios abiertamente, pero en su corazón vive como si no existiera. Y el entendido es el sabio, el que piensa, el prudente, el experto, el que busca a Dios. El Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Aquí nos habla sobre un llamado de atención a la insensatez y a la maldad de los hombres. Negar la existencia de Dios es como una aseveración de un necio. Es el necio que, según la Biblia, que dice en su corazón no hay Dios. Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Así como el necio rechazó a Dios en su corazón, el entendido es aquel que lo busca y adquiere sabiduría. Salmo 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí nos habla en sentido universal
El hombre es malvado e inclinado hacia el mal. En esencia hay un contraste entre lo necio y lo entendido. Lo necio es aquello que nos lleva a contradecir, a rebelarnos, a separarnos, a independizarnos, a actuar a nuestra manera, lejos e independientemente de Dios. Nuevamente te pregunto, ¿eres necio o entendido? Necio porque actúas independientemente o entendido porque buscas a Dios. Tal vez ustedes se rotulen como creyentes. Entonces, tengo otra pregunta. Usted que no niega la existencia de Dios, que no se revela, que no se independiza, usted que cree en Dios, que va a una iglesia, que lee la Biblia, ¿usted siempre cree en Dios o a veces actúa como si Dios no existiera? Algunos, por no decir muchos, incluso de los que creen, actúan como si Dios no existiera y entonces nos alcanza la misma necedad. Caemos nuevamente en ser necios, de aquel que permanentemente lo ignora o lo rechaza. ¿Eres necio o eres sabio? En ciertas ocasiones aceptamos el plan de Dios, su existencia, su voluntad y otras no. A veces lo buscamos, siempre lo buscamos, permanentemente necios o permanentemente sabios, permanentemente o aisladamente necios, porque en ciertas ocasiones aceptamos el plan de Dios, su existencia y su voluntad y otras no, o permanentemente sabios, porque siempre buscamos a Dios o aisladamente sabios, porque a veces lo buscamos. ¿Eres necio o entendido? Gracias. Muchas gracias, hermana. Pues es importante ver que la historia nos ha demostrado a través del Antiguo Testamento que aún Dios, hablando con su pueblo escogido muy de cerca, pues en nuestra naturaleza está hacer las cosas separado de Dios. ¿Y cómo ha llevado, a qué extremo han llevado esta situación? Que pues vino Jesús a revelar, a revelarle a Juan todas las revelaciones que Dios le dio, vertidas en el Apocalipsis. Hablaremos de esto un poquito más adelante para que dentro del estudio podamos reflexionar un poco en que cuántas veces, a pesar de estar en Cristo y tener la influencia de Dios en nuestro corazón, seguimos siendo esos necios que buscamos hacer las cosas separadas de Dios, y ese va a ser el tema de hoy. Hoy vamos a cerrar con el capítulo de Mateo 7. Estamos en la parte final de este capítulo y nos vamos a llenar de muchísimo conocimiento hoy porque este capítulo, este Mateo 7, no solo son palabras que Jesucristo está dando a los fariseos de la época. Jesucristo también nos está hablando a nosotros, a los que estamos ya en la gracia. Claro que en ese momento todavía no figuraba nadie que tuviera el Espíritu Santo por la gracia y por la obra hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sin embargo, hoy ya podemos darnos cuenta que Jesús también nos está hablando a nosotros. Y vemos que todo ese capítulo 7 es una preparación donde evidentemente les está hablando a los que, estando bajo la ley, le habrían de rechazar. Sin embargo, al que tiene discernimiento, al que tenga buen discernimiento, se dará cuenta que también nos está hablando a nosotros, a todos los que ya le recibieron, a todos los que le iban a recibir y a todos los que, posterior a su resurrección,
iban a ser perseguidos. Sin más preámbulo, acompáñenme a Mateo 7, capítulo 16, por favor. Yo les voy a dar lectura para que podamos ir avanzando. Y dice en Mateo 7, capítulo 16 al 20. Dice así: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, en este momento, vamos a hablar de las dos partes en que se está viviendo esta, esta conversación que Cristo está teniendo con los judíos de aquella época. Y démonos cuenta que está hablando a personas que están en la ley, diciéndoles que todos los seres humanos hay de entre nosotros quienes dan buenos frutos y quienes dan malos frutos, y que no puede ninguna persona cambiar su naturaleza, que todo aquel que da buen fruto dará buenos frutos, pero que todo árbol que da mal fruto lo seguirá dando. Sin embargo, también Jesús está hablando entre líneas y lo dirá más adelante, que Él es el único que puede cambiar esta condición de cada uno de los hombres. Porque si no fuera de esa manera, pues qué esperanza podríamos dar a las personas que les predicamos. Seríamos predicadores que no tienen la esperanza para dar. Sin embargo, nosotros, con este conocimiento que Dios nos da, sabemos que sin Cristo habrán árboles que den buenos frutos y los que den mal fruto. Pero nosotros sabemos, y es lo que es nuestro objetivo del día al día, nosotros sabemos que en Cristo hay un cambio de conducta, hay un cambio, hay un arrepentimiento donde aquel que dio un mal fruto, si no le rechaza y le recibe, puede dar buen fruto. Tenemos el caso para nosotros, no dejaré de decirlo, de Saulo de Tarso, que da muerte a cristianos, los lleva a la cárcel, participa en la lapidación de Esteban como uno de los primeros mártires, y que por la influencia de nuestro Señor Jesucristo comienza a dar buenos frutos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender este cambio? ¿Cómo podemos nosotros entender que efectivamente Dios trajo a su Hijo Jesucristo para dar paso a este cambio en nuestra genética y en nuestra condición? Y esto lo podemos hallar en Juan capítulo 15, si me gustan acompañar. Juan capítulo 15, vamos a hablar desde el verso 2 al 5. Fíjense lo que ya Jesús expone. Jesús desde ese momento ya nos está anunciando que a través de él podremos llevar buen fruto. Y dice así, Juan 15, versículo, vamos a leer desde el 1 hasta el 5, porque en el versículo 1 se establece la importancia de nuestro Señor Jesucristo en toda la obra redentora de Dios. Juan 15, versículo 1.
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros, es- y ya vosotros, vean esta condición. Voy a interrumpir porque vean esta condición. Dice Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea, le está hablando a personas que ya están bajo su influencia, bajo su señorío. ¿Ok? Y lo enfatiza diciendo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús está diciéndonos que aun cuando has sido ya limpiado, que aunque ya estás limpio por la palabra que se te ha dado, porque has permitido que es Jesucristo y le has pedido a Jesús que sea tu Señor y tu Salvador, que aun cuando tú ya pediste perdón de tus pecados y tus pecados se te han perdonado, Jesús está diciendo que si no permaneces en Él, ¿y quién es Jesús? Jesús es el Verbo. Jesús está diciendo que si no permaneces en Él, no podrás llevar fruto. Existen personas que aún recibiendo a Jesucristo, que aún siendo Jesús su Señor y su Salvador, no alimentan su espíritu con la palabra de Dios. Y eso trae consecuencias. Y esas consecuencias las podemos encontrar en Hebreos capítulo 6. Aquí en Hebreos capítulo 6 vamos a entender qué es lo que provoca la consecuencia de no dar fruto. Pablo nos explica de una manera súper, a mí me encanta estos versículos. Son dos versículos los que vamos a leer, Hebreos capítulo 6, 7 y 8, porque Pablo aquí nos está explicando perfectamente el fruto que puede dar un cristiano que está apartado de Jesús y está próximo a ser retirado. Vean lo que dice, pero también en este versículo podemos encontrar el secreto más revelador para todos nosotros y al cual deberíamos de estar muy atentos cada día de nuestras vidas y en cada momento. Hebreos 6, capítulo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Es muy claro ahorita para nosotros que Jesús es el agua de la que no tendrás sed jamás. Jesús nos advierte las consecuencias de querer hacer y de querer buscar hacer la obra de Dios sin esa agua provechosa de cada día, sin la influencia de Cristo. Hemos visto en muchas ocasiones personas que estando en Cristo están apartadas del consejo de Dios, de la palabra, y en algún momento dado nos damos cuenta que su conducta hacia los demás es lastimosa. En ello a mí me llevó a pensar cuando me tocó atestiguar una situación así.
pues llegué a este versículo y me di cuenta, ah, caray, esta persona que no bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre de ella, produce espinos y abrojos. Y por eso lastimó a esta persona. Y luego volteas para otro lado a esa misma persona y vuelve a lastimar a otro hermanito y otro hermanito. Entonces vamos viendo que no es una condición de un esfuerzo o de, digamos, de una mala educación. Es una consecuencia de que esa persona en su día a día no está bebiendo la lluvia que muchas veces cae sobre de ella, sobre la tierra. Y nosotros veámonos a nosotros como esa tierra que necesita esa lluvia. Entonces, hermano, tú que me estás viendo, quieres predicar el evangelio, quieres llevar la palabra de bendición y de salvación a otros, ¿y cómo crees tú que lo vas a poder lograr si no estás produciendo esa hierba provechosa para que ellos coman y se alimenten? Y no la estás produciendo porque en tu diario vivir no estás bebiendo la lluvia que muchas veces cae sobre esa tierra que somos nosotros, a las cual así haríamos bien de estar todos los días nutriéndola, nutriéndola, nutriéndola. ¿Para qué? Para que produzca esa hierba provechosa. Entonces, también observamos aquí que un hermano quiere tener las bendiciones de Dios, pero aquí les tenemos una noticia. Las bendiciones de Dios provienen de permanecer en la vid verdadera. Veamos entonces que no permanecer en la vid produce graves problemas. Acompáñenme a entender esto un poco más, porque la consecuencia de no estar continuamente bebiendo esa lluvia que cae sobre la tierra, o sea, sobre nosotros, porque también aquí nos está implicando Dios diciéndonos que la da todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, así como Dios en maná en el desierto. Entonces acompáñenme a Mateo 7, 21, para que veamos qué es lo que dijo Jesús que Sí, iba a suceder. y salió, ¿cómo andaba? Vamos a ver en Mateo 7, versículo 21, lo que Jesús dijo que les iba a pasar a estas personas. Entonces, si observamos, vemos el mensaje de Cristo está dividido en tres partes. La primera parte, la primera parte del mensaje de Jesucristo está anunciando a todos nosotros la condición que tenemos y que nosotros reflejaremos el fruto. Y en ese fruto daremos a conocer a todos los demás. Es por ello que nosotros no podemos engañar a nadie. A veces creemos que vamos a engañar a alguien, pero la realidad es que no podemos engañar a nadie porque vamos a dar un fruto. Y eso no tiene relevancia. Entonces, Jesucristo nos dice, todo aquel que no bebe la lluvia temprana va a acarrear una consecuencia. Acompáñenme a Mateo capítulo 21, versículo 21. Mateo 7, versículo 21. Entonces, ¿qué va a pasar si tú como cristiano, como evangelista, no estás bajo la influencia de Cristo de tu día a día? La consecuencia es que vas a estar haciendo la obra del Señor sin la dirección del Señor de la obra. ¿Y cuál va a ser esa consecuencia? Dice versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Verso 23, y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, muchas veces nosotros no debemos de permitir ser confundidos, y esto se los digo a ustedes para que ejerzan y crezcan en la misericordia de Dios. Si ustedes ven a una persona haciendo la obra de Dios en sus fuerzas, ¿qué importa la denominación que él tenga? Porque les voy a decir algo, hay personas que están en otra corriente de pensamiento donde quizá haya levadura en toda la doctrina que llevan, sin embargo, en su corazón, muy en el fondo, en su corazón, aman a Jesucristo y buscan a Dios con todas sus fuerzas. Pero en el buscar a Dios, omitieron a Jesús, al hacedor de la obra. Porque dice Jesucristo, todo lo que el Padre me dio para hacer, es lo que yo hago. Dios le da a Jesús y Jesús hace la obra. Entonces vemos personas que efectivamente expulsan demonios, vemos personas que efectivamente predican en el nombre de Jesús, pero no tienen al Jesús del que predican en su corazón. Ustedes deben de estar bien atentos para detectar a estas personas, porque de no hacerlo, ellos correrán a lo largo de su vida creyendo que están sirviendo al Señor de la obra. Y qué triste para ellos llegar al final de sus días para darse cuenta que Jesús nunca los conoció. Y peor para alguno de nosotros que habiendo visto a alguno de ellos, nunca le predicamos, nunca lo acercamos a Cristo, ni quitamos las vendas de sus ojos. Entonces, habiendo tenido la oportunidad de devolverles la vista, no les devolvimos la vista. Habiendo tenido la oportunidad de volverlos, de ponerlos a caminar, los dejamos cojos y en su lecho. Creo yo que eso nos los va a demandar el día de mañana Jesucristo, así que, pues, debemos entender que existen personas que van corriendo por la vida creyendo que por decirle Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Y nosotros hoy sabemos que eso no es posible. ¿Por qué? Porque Jesucristo se está dirigiendo a un grupo de personas que estarán convencidas de servir al Señor Jesús, pero que estarán ampliamente engañados porque sus buenas obras no van a pagar sus pecados pasados. Solo es a través del arrepentimiento y de nuestro Señor Jesucristo que eso podrá ser. Subsecuentemente, estarán pegados a la vid verdadera. Subsecuentemente darán fruto, pero ya no por su obra, sino darán fruto por el Señor de la obra. Y es de esa manera que nosotros debemos de estar alertas, pensando en ellos, porque es muy importante que tomen en cuenta que deben de pegarse a la vid verdadera. Entonces, permanecer en Cristo, ser ese pámpano pegado a la vid verdadera, tiene beneficios, pero no solo tiene beneficios para participar en la obra de Dios, también eso tenemos que tomarlo en cuenta.
sino que más adelante en el verso 24 al 27, Jesucristo nos revela que tiene beneficios, porque todo aquel que participa en la obra recibe una promesa directamente declarada por Jesucristo. Vean el valor tan importante que es permanecer en la vid. Si tú que nos estás viendo buscas a Jesús y buscas y bebes la lluvia temprana de una manera irregular, yo una vez a la semana, me acuerdo de la Biblia, una vez cada 3 días. De repente, pues escucho predicar a fulano, a sutano, pero no estoy constantemente nutriendo mi espíritu. Te voy a decir que te estás perdiendo de grandes bendiciones. Y Jesús nos los dijo de esta manera. Mateo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras o las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra ella, contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. ¡Wow! Tenemos a lo largo de nuestro recorrido, iremos viendo que ya tenemos a la comisión de predicar al que pues no conoce a Jesús, al que va por la corriente de este mundo. Tenemos la comisión de predicar a aquel que conociendo de Cristo no tiene en su corazón al Cristo del que predica. Él predica un Jesús, él predica un evangelio, pero no lo tiene en su corazón. A ellos también les predicamos. Y aquí nos habla de otra persona más, aquella persona que estando en Cristo, por no estar todos los días nutriendo su espíritu, creciendo en el conocimiento de Dios, bebiendo esa lluvia, pegado a la vid, y por no estar pegado a la vid, vendrán lluvias, soplarán vientos, con ímpetu, dice la palabra de Dios, y aquella casa caerá en grande ruina. Luego entonces vemos que nos escriben a través de las redes sociales, vemos que nos vienen a buscar para consejería, y esto les sonará trillado, porque esto nos lo dicen los pastores día con día, sermón con sermón. Pero esto no es trillado, esto no es algo trillado, es algo que está pasando constantemente, constantemente. Entonces vienen y cuando tú te pones a indagar, te das cuenta que todo lo que Jesús dijo, no hacer, es justamente lo que hace. ¿Por qué? Pues porque nuestra naturaleza fallida nos tiende siempre a eso. Nos tiende a separarnos de la vid, nos tiende a no buscar esa lluvia temprana, y nos jala, y nos jala, y nos jala. Por lo cual, separados de Cristo, nada podemos hacer. Es fundamental llevar a todos, sí, a los pies de Cristo. Es fundamental poner en los corazones de los que hacen la obra al Señor de la obra, sí, pero también es fundamental llevarlos a todos a beber esa lluvia temprana. Y Jesucristo, esta parte de Mateo 7 remata con las siguientes palabras. Verso 28.
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Verso 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, estas palabras de Jesús deben de maravillarnos. Es tiempo de que hoy tú también te maravilles de todos de todos los beneficios que puede el Espíritu Santo producir en ti si permaneces en la vid verdadera. Si tu día con día y si tú cada día bebes la lluvia temprana, producirás hierba provechosa para todo aquel que viene a ti. Evangelizar es más que hablar de la obra. Evangelizar es un compromiso constante de alimentarse de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo produzca en ti esas palabras de arrepentimiento, esas palabras de esperanza, para que todo aquel que crea en Jesús sepa que no morirá, que hay una vida por encima de esta, que sepan que renunciar a este mundo es abrazar a Jesús y ganar una vida eterna. Para todos los que nos están viendo en la retransmisión, para todos los que nos ven en esta retransmisión, que nos han acompañado hasta aquí, hoy queremos invitarte a que te pegues, que seas ese pámpano que se pegue a la vid verdadera, que hoy renuncies a este mundo para abrazar una vida eterna. Hoy te queremos invitar a que te arrepientas por haber sido un pecador, sabiendo que ser pecador es la condición que tenemos todos y que solo en Cristo puede ser cambiada. Y si tú que estás ahí escuchándonos, te invitamos a que nos acompañes en esta oración. Dios, hoy vengo contigo a pedirte perdón por mis pecados, sabiendo que mi naturaleza no me va a permitir agradarte nunca. Quiero en este día pedirte que sea Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, que entre en mi vida, en mi corazón, para que Él sea la influencia a partir de este momento y que me lleve a dar mucho fruto agradable para ti, porque tú lo resucitaste de entre los muertos, para que yo y mi casa seamos salvos. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que reciba yo esta promesa de tu gracia en mi vida, para que abundantemente yo y mi casa podamos servir al Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú que nos has visto y has llegado al estudio hasta aquí, hasta este momento, has hecho esta oración, te pedimos que nos escribas en los comentarios: Jesús es mi Señor, mi Salvador, que dejes una manita arriba para saber que hoy hay fiesta en el cielo, porque cada vez que Jesús recibe a alguien, lo recibe con fiesta, lo recibe para limpiarlo y cambiar su naturaleza. Créeme que si no te apartas de este libro de la ley, de este libro que es la Biblia, y si te congregas y si buscas a Dios todas las mañanas con todas tus fuerzas, créeme, que te darás cuenta que te irás acercando más a Dios, le irás conociendo, y qué mejor regalo que hablar de al Dios que tú amas. Hablar del Dios que amamos es el regalo más maravilloso que hemos podido vivir nosotros a lo largo de este tiempo. Y bueno, pues yo quisiera abrir ahorita los micrófonos para los comentarios del grupo. Si nos gustan regalar sus comentarios, participar en este tiempo, por favor, será de mucha bendición para todos los que nos ven a través de las retransmisiones. Adelante, ¿quién quiere comenzar?
Si quieres, empieza, hermano, empiezo yo. Sí. La hermana Marce primero, Jorge, ¿qué pasó? Por eso, Sí, pase, hermana, pase. perdón, Jorge. Es rapidito nada más. Hermano, bueno, aquí la cuestión es, pues, nosotros como evangelistas, o sea, que nos queremos dedicar a evangelizar, no importa la denominación, dijo hace un rato, ¿no? Que las personas sean en las situaciones que expongamos el evangelio de Cristo a las personas. Y muchas personas pues luego reciben a Cristo, ¿verdad? Hacen su confesión y eso. Hay veces que les podemos dar un seguimiento, hay veces, hay ocasiones en que no, porque pues son personas que vemos en la calle, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estoy en lo de seguimiento de oración por teléfono y pues es muy bonito hacer este tipo de labores porque en verdad hay situaciones que, pues que a veces nos estremecen y podemos compartir la palabra de Dios. Entonces, pues solamente quiero comentar eso, que es muy agradable servir en este tipo de obras. Hermana, Eso, para complementarle, le voy a comentar. Miren, para sí, que, qué bueno que sacó el tema a colación, porque tengo que decirlo. sí, Ese rollo de que del seguimiento es muy, muy, muy importante entender lo siguiente. Felipe, Dios lo acercó al etíope y se sí, acercó al etíope, le predicó y el Espíritu Santo se lo llevó. Entonces, no todo el tiempo vamos nosotros a ver el fruto de la semilla que sembramos, pero sí ajá, todo el tiempo tenemos que tener fe que esa semilla que sembramos dará fruto a su tiempo. Por eso debemos de prepararnos. Cuando Jesús habla de ustedes son los pámpanos y yo la vid verdadera. ujú, Jesús es el verbo. El verbo es la palabra que está aquí en la Biblia. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? No se despeguen de mí para que den fruto, o sea, para que produzcan hierba provechosa. Esa hierba provechosa es lo que Felipe le dio al etíope. Entendámoslo así. así es. Y bueno, adelante, no sé si tenga algo más que compartirnos, sino Sería para todo, pasar. hermano. Ah, pues le pasamos los micrófonos al hermano Jorge. Adelante, Jorge. Pues sí, yo nada más decir que la fe da buenos frutos. Cuando habla de los frutos, sabemos que si estamos pegados a lo que la palabra del Señor, con el Señor, pues daremos buenos frutos sin recibir nada a cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe es la que nos hace dar buenos frutos y no se consigue por obras. La gente muchas veces piensa que haciendo obras va a entrar al reino del Señor, porque están poniendo en su corazón, condicionando de que no, yo voy a hacer esto y ya el Señor me va a perdonar, ¿no? Piensan que con eso sí puede ser una buena obra, indiscutiblemente, pero lleva a una condición. Quieren condicionar a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, y no es así. Nosotros cuando tenemos fe, el mismo corazón estando en Cristo nos hace dar buenas obras. Hacemos todo sin ninguna condición, sin ningún, esperando algo a cambio, ¿no? Él solo nos recompensará, Él sabrá si hacemos la buena obra en nuestro corazón, si lo hacemos para bien, para mal, que todas nuestras obras son para bien los que estamos en Cristo Jesús. Porque como dice la lluvia, ¿no? Recibimos la lluvia, recibimos el agua que nos lleva, que es la palabra y todo eso. Y cuando nos llegan en que estamos en la roca, que viene el diluvio, que viene la prueba, la tempestad y todo eso no nos mueve, porque estamos cimentados en Cristo Jesús. Y sabemos que estamos en Cristo y nada nos mueve. Cristo nos fortalece, nada podemos hacer sin Él. En cambio, los que creen estar en Cristo, diciendo lo que van un día así, una semana así, que alaban a Dios y que creen en Dios, pero que Dios es bueno, que Él con dando dádivas a gente, haciendo obras que por fruto así no llegan a lo que quiere Dios, ¿no? Dios es un Dios literal, que debemos de entender la palabra, tal cual como es, ¿no? Que a veces la acomodamos a nuestra conveniencia, eso es el humanismo, eso es estar en la carne y no estar espiritualmente.
porque si seguimos a Dios espiritualmente, pues es completamente diferente, ¿no? Sabemos que todo lo que venga de Él es bueno, agradable y perfecto. Prueba, no solo dijo Job, que no solo en lo bueno alabaremos a Dios, sino también en lo malo. Y pues, como dice la fe, no nos va fraguando en fuego, nos va puliendo como el oro, nos va haciendo más, cada vez más puros, más verdaderos, para que nosotros estemos y enfrentemos como debe de ser el mundo, que ahorita es lo que está sucediendo, ¿no? Está pasando una bola de sarta de cosas increíbles de cómo se están desviando. Yo lo veo con los jóvenes, me da mucha pena y lástima porque tengo hijos y pues sufrimos, ¿no? Todos, porque ¿quién quiere ver a un hijo mal, no? Todos queremos ver a nuestros hijos bien. Pero pues la incredulidad está creciendo demasiado, la ciencia está creciendo demasiado y están haciendo un lado a Dios y pues es donde el error, ¿no? Porque pues sin Dios no podemos hacer nada, pero pues está escrito, escrito está, que se vendrán estos tiempos y por eso la Biblia es tan sabia, ¿no? Que nos dice lo que debemos de hacer, cómo debemos de hacer, cómo debemos de pensar, cómo debemos de hacer, cómo debemos de hablar, cómo debemos de estar y pues hacerlo, ¿no? Tal cual como nos lo dice, ¿no? Ese sería mi comentario un poco. Sí, pues justamente el estudio de hoy nos enfoca y es abrazar, que lo voy a decir de esta manera. ¿Acaso la tierra que recibe la lluvia temprana podría gloriarse de la hierba provechosa que produce? De ninguna manera, porque la semilla sin esa lluvia temprana no produce hierba provechosa. Asimismo, eh, la lluvia, si no hay semilla, no produce hierba provechosa. Y nosotros como la tierra, lo único que podemos esperar es recibir la semilla, que es Jesucristo, y beber la lluvia temprana para que esa hierba provechosa dé alimento a mucho pueblo. Y hablando de los jóvenes, creo que podríamos redondearlo para que todos los que nos ven lo entiendan. Podríamos redondearlo con esta historia de ciencia ficción. Eh, un grupo de jóvenes se junta y empiezan a conversar. Este grupo de jóvenes lleva mucho tiempo en las iglesias. Algunos de ellos tienen tíos pastores. Algunos de ellos quizá crecieron dentro de las congregaciones. Entonces empiezan a conversar y en su conversación dicen, ah, yo me acuerdo que hace 7 años la gente se hincaba a alabar a Dios. Yo me acuerdo que hace 7 años había adoración por todos lados. Y lo que esos jóvenes en su plática habían perdido es que en aquella época de la que ellos hablan, hace 7 años, los líderes que estaban en ese tiempo amaban a Dios con todo su corazón. Eran verdaderos adoradores que reflejando a Cristo conmovían a todos, porque dijo Jesús, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces vemos que esos jóvenes observaron, y lo que ellos observaron es la palabra de Dios hablada, alabada, y consecuentemente las ovejas reaccionaban a ello. Y ellos se afligieron grandemente, grandemente, porque decían, hoy ya no vemos eso, hoy ya no vemos esas situaciones y esas reacciones. Y lo que estos jóvenes no se dieron cuenta es que en el tiempo de lo que ellos hablan, hoy ellos son los que ministran. Dicho de otra manera, los jóvenes percibieron a los que ministraban en su tiempo y recibieron la hierba provechosa. Ahora estos jóvenes ministran en su tiempo, pero no beben la lluvia temprana. Consecuentemente, no producen la hierba provechosa. Y lo que ven ellos
es a esas ovejas desnutridas y sin fuerza para alabar al Señor. Esta moraleja creo que nos deja ver en que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad cuando está siendo, cuando está al servicio de la obra de Dios. Y esa responsabilidad, una vez más, lo voy a repetir, es beber la lluvia temprana. Bueno, vamos con los comentarios de nuestras hermanas Betty y Leti. No sé quién guste comenzar. Están abiertos los micrófonos. Acerca de la clase, maestro, Sí, claro, claro, del tema de hoy. pues lo que podemos decir es que muchas veces cuando nosotros nos creemos autosuficientes y no estamos injertados en la vid verdadera, pues no podemos dar fruto, ¿verdad? Porque como dice la palabra, apartado de mí nada podéis hacer. Entonces aquí lo importante es que si realmente permanecemos en, en, en Jesús y permanecemos en su palabra como di el devocional de hace 8 días, pues vamos a dar fruto y aparte porque el verdadero Israel, el verdadera vid es Jesús. Entonces nosotros tenemos que reflejar ese fruto de Jesús. Tenemos que tener la mente de Jesús, el carácter de Jesús, y ese es nuestro testimonio ante los demás, porque de nada sirve que nosotros digamos que estamos en Cristo, que somos creyentes, etcétera, si no reflejamos nada y aparte nuestro testimonio es muy distinto al que nos pide la palabra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día sabemos que los tiempos van a ir de mal en peor y si no estamos realmente dentro de la obra del Señor y haciendo lo que Él nos pide, pues todavía va a ser peor, ¿no? Sabemos que no podemos evitar porque estos tiempos finales ya se acercan y no podemos evitar porque es como si estuviéramos diciendo que no viniera Jesús. Sabemos que son señales que cuando va a haber más maldad, más apostasía, etcétera, es porque se acerca la venida del Señor, pero debemos de estar preparados, debemos de estar como esas vírgenes, 5 vírgenes que estaban velando con aceite. El aceite es la palabra. Entonces, sí tenemos que estar muy atentos y despiertos, ¿no? Obviamente que estábamos hablando espiritualmente, porque de lo contrario, el enemigo viene a matar y a destruir, y el que lo ve titubeando o cojeando o coqueteándole al mundo, de ahí se agarra el enemigo. Él es el que ve, porque él no conoce nuestros pensamientos, pero sí ve lo que hacemos. Entonces él sabe de qué pie flaqueamos y por eso nos hace a veces titubear y a veces nos tumba. Pero la mano poderosa y justa del Señor es la que nos sostiene y nos levanta. Entonces sí, debemos ser prudentes, debemos de ser sabios, y no en nuestra propia prudencia, sino con sabiduría que viene de lo alto y que es a través de la palabra del Señor. A- Amén. Aprovecho la apertura que me dio para hablar de los tiempos que estamos viviendo y los quiero actualizar. Miren, yo jamás voy a dejar de persistir en lo siguiente, decirles a ustedes qué es lo que está pasando. En Estados Unidos, ahorita ya se anunció que hay un proyecto para un despido de 1 millón
empleados gubernamentales. ¿Qué nos significa esto? Esto significa que van a meter un sistema a través del cual van a poder administrar todo un país, pero no es cualquier país, es un país con una extensión territorial muy grande, con una población muy grande. Y lo más impactante fueron las palabras del señor Musk. Dijo lo siguiente: ya vamos a tener fronteras seguras, pero con un entusiasmo. Luego dijo, vamos a tener ciudades seguras. Y hace unos días lanzaron unos drones en la frontera mexicana, pero lo impactante de estos drones es que estos drones tienen la capacidad de analizar las partículas del ambiente. Y lo describieron con las siguientes palabras. Dicen que son unos drones que olfatean. Entonces, estos drones absorben las partículas, las analizan y son capaces de saber dónde hay fentanilo o qué sustancias se están manejando para así localizar las cosas. Imagínense a qué nivel están llegando de técnica. O sea, despierten a darse cuenta el nivel de tecnología que ya van a meter, a través del cual van a administrar naciones. Y si vamos a la Biblia, sabemos que para que el anticristo llegue, tiene que haber la infraestructura suficiente para que se le pueda entregar el poder económico, el poder político y el poder religioso, y que él tenga el control. Cuando estas palabras fueron pronunciadas, ya vamos a tener ciudades seguras, es porque qué nivel de monitoreo van a tener sobre la realidad. Ya no es un monitoreo virtual. Ya no va a ser que nos están monitoreando a través de las redes sociales, no. Ya va a ser que físicamente va a haber un monitoreo. Los dejo con ese pensamiento y pues vamos al comentario de nuestra hermana Betty, por favor. Bueno, a mí lo que me, me llamó mucho la atención es lo que mencionaba del comportamiento lastimoso de, de cristianos, que como usted mencionaba, pues se dicen cristianos, pero no hay esa comunión con Dios. Y se me vino a la mente el versículo que dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Y también este que dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, pues sí, tenemos que estar como la vid pegados al pámpano a través de esa comunión No, con más bien Dios, tenemos que estar como el pámpano pegados a la vid. perdón, sí, como el pámpano pegados a la vid. Y esto va a ser a través de alimentarnos de la palabra de Dios, porque si no, vamos a andar conforme a la carne, siguiendo los deseos de la vieja naturaleza, y si nos alimentamos, vamos a andar conforme al Espíritu, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para vivir de una forma agradable a Dios. Ese es mi punto También, de vista. hermana, hay un versículo que les voy a dar. Sí, Es el más maravilloso de todos que yo he visto. Dice, si la raíz es santa, mucho más las ramas, tanto más las ramas. La raíz santa es Jesucristo. ah, Tenemos que entender que la santidad de nosotros, que somos las ramas injertadas, que somos esas ramas, tenemos que entender que nuestra santidad está en estar nutriéndonos de la raíz. Debemos de entrar en nuestra mente y en nuestro corazón que al haber cambiado Dios nuestra naturaleza, es porque nuestro espíritu tiene que ser nutrido por una raíz santa.
Ujú. Y esa raíz santa es Jesucristo. Cuando nosotros estamos pegados a la raíz, no, no debemos de buscar ser eruditos de la palabra. Debemos de buscar ser fieles a la palabra, fieles, obedientes, porque el erudito es del pensamiento, pero la fidelidad es del entendimiento. Solo puedes ser fiel a Dios a través del entendimiento. Y ese es el mayor regalo al que podemos aspirar. Vamos a despedir el estudio con esta oración. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu misericordia que has tenido con todos nosotros. Gracias por las palabras que has puesto en cada una de las bocas, en las bocas de cada uno de nosotros para compartir con todos los que nos están viendo, con todos los que se están nutriendo de este esfuerzo que día con día haces a través de nuestras vidas. Sabemos que tu yugo y tu carga es fácil de llevar y agradecemos que nos hagas partícipes de tu obra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos despidas con paz, que nos lleves bien a casa y que nos veamos en este domingo con ánimo de seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.